Bueno, pues sigo siendo fotógrafo. Me refiero que ahora divido mi trabajo en dos opciones. Por una parte hago trabajos fotográficos, reportajes, trabajo mucho para medios como El País, trabajo para El Mundo, y luego internacionalmente estoy con varias revistas, como Gato Pardo en México, La Tercera en Chile, y luego divido todo ese tiempo de publicaciones, de hacer reportajes, con la formación docente en la escuela Pica, ahí en Alcobendas, y bien, muy, muy bien. ¿De qué eres profesor en la Escuela Pica? Soy profesor de fotografía documental. Antes se daban varias materias y ahora ya directamente todo se ha englobado en la rama, en lo que me toca a mí es la rama de fotografía documental en la escuela, que engloba pues, bueno, fotoperiodismo, reportaje, fotografía de calle. Y bien, es una escuela muy grande, son 500 alumnos y tengo alumnos más creo que tengo demasiados alumnos al final, pero está muy bien, sí. Y cuéntanos un poco, es decir, ¿cómo nace este interés por la fotografía? Porque tú estudiaste, en verdad, psicología por la Complutense. Sí, bueno, todo viene porque yo en realidad hice cine, me dediqué al mundo del cine. Mi primer contacto con la imagen viene de hacer cinematografía en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Me dieron una beca, hice un pequeño mini curso y a partir de ahí ya me lancé. Entonces estaba en la calle Maldonado. Y nada, empecé haciendo dirección de fotografía y luego realización. Pero no me llenaba. Es decir, me gusta mucho el cine, me gusta mucho cómo se hace el cine, pero no era lo que yo creía. Y tiempo después, pero todo esto muy jovencito, entré en lo que era una antigua escuela de fotografía que había en Alcobendas, que estaba dirigida por un reportero que se llama Fernando Herráez. Y bueno, pues gracias a él conocí lo que era el mundo de la fotografía documental y a partir de ahí pues bueno, ya me lancé directamente al mundo de la fotografía. Yo entonces tenía otro trabajo porque yo era militar y compaginaba eso, pues bueno, yo tenía que estudiar una carrera, evidentemente. Claro. No era un militar de mili, sino un militar de carrera, con lo cual, bueno, pues hice estudios de psicología, vale. Estudios que no he ejercido en mi vida, pero que son muy interesantes para el desarrollo de mi trabajo como fotógrafo. O sea, vale, empiezas en una escuela de cine, a raíz de ahí, yo no sabía lo de militar, sí. Eres militar con psicología como carrera. Exacto. Vale. Entonces yo estudié psicología evolutiva, pero luego ya pues, tienes varias derivadas, ¿no? Haces psicología militar, etcétera. Pero nunca me he dedicado a ello. Entonces, claro, cuando terminó ya, ¿entraste a los medios de comunicación quizás? Salí, bueno, por motivos de la vida, un político hizo una excepción del servicio militar y a todos los militares profesionales les abrió la posibilidad de poder licenciarse, y yo pues me licencié y me vino muy bien porque del ejército no se puede salir así como así, es decir, no, claro. Me voy y hasta luego, no, esto no funciona así. Tenía que salir con un contrato y me contrató el diario Marca, me contrató el grupo Recoletos. Entonces me fui a trabajar a otro tipo de prensa. Trabajaba en un diario muy guay, que era Gaceta Universitaria, que era un periodiquillo que había por la universidad, estaba muy bien, hacía mis cositas, y luego en Marca pues haciendo cosas de fines de semana, partidos de fútbol regional, pues me tenía que ir al Leganés, al Getafe, al Rayo Vallecano, algunas menos me tenía que hacer a los grandes mayors, pero que principalmente, como era el que acababa de llegar, pues me tocaba hacer pues deportes menores, pues balonmano, algún partido bueno de baloncesto sí que me hacía. Y luego ya, pues bueno, ya cuando lleva más experiencia iba escalando y iba haciendo otro tipo de informaciones. Estamos hablando de los años 90, es decir, claro. que ya era una época muy bonita. Y en el antiguo grupo Recoletos, grupo que ya no existe, evidentemente, yo estuve allí muy feliz porque me trataron muy bien. La gente del diario Marca eran fotógrafos muy buenos como personas y muy buenos como fotógrafos, y yo aprendí mucho con ellos y de ellos, y esos fueron mis pequeños mini inicios, ¿no? Pues con pequeñas fotografías colaborando en algún pequeño medio, cosas regionales, cosas menores. Bueno, el diario Marca no era un diario menor. Bueno, es decir, es una gran cabecera. Claro, lo que pasa es que no era un periódico que colmara mis expectativas de lo que quería hacer. Era muy bueno porque me daba una difusión tremenda, no pagaba mal, y encima era el periódico, o sea, sigue siendo un periódico de referencia. Lo que pasa es que la prensa deportiva no era el medio en el que yo me iba a mover, claro. o el que a mí no me interesaba, y decidí que iba a cambiar, que no podía ser ahí. Entonces no me renovaron, porque ya no pudieron renovarme, y ya entré en otro periódico que se llamaba Diario 16,
que acababa de cerrar, volvieron a abrir, y yo pues bueno, me colé un poco ahí entre esas cosas, y ahí es donde empecé a hacer fotoperiodismo ya de diario, ¿no? No quiero decir que Marca no hiciera fotoperiodismo, que sí, pero era más deportivo. En este caso sí que hacía otro tipo de cosas, pues bueno, lo típico, pues guardias de la audiencia, reportajitos humanos, sociales, manifestaciones, ya era un poco de todo, entrevistas. Ahí ya me fogueé mucho como fotógrafo ya permanente hasta que cerró. Y entonces a partir de ahí ya se genera un nuevo mundo para mí, en el cual ya tengo que dedicarme de manera más profesional a la fotografía. Ya, pues bueno, ya no tienes el amparo de un medio de comunicación y ya tienes pues, lo propio de nuestra profesión, que es buscarse la vida. Y entre medias de todo esto, yo seguía trabajando, que hasta el día de hoy sigo haciéndolo, trabajo como fotógrafo del Ayuntamiento de Alcobendas. Y muy bien, con el Ayuntamiento llevo desde siempre me han apoyado absolutamente en todo. Fíjate, fotógrafo de una institución, y estoy encantado, porque ser fotógrafo del Ayuntamiento de Alcobendas es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida. Primero, porque puedo hacer cosas del lugar donde vivo, porque yo soy vecino de la ciudad, a mí me gusta mucho vivir en Alcobendas, y porque da igual el partido político que haya estado aquí, a mí siempre me han tratado, no solo con respeto, sino me han tratado muy bien. O sea, antiguamente estaban los socialistas, me trataron muy bien, ahora están los populares y me siguen tratando igual de bien. Me siento muy cómodo. Me mandan muchas informaciones muy diversas, de todo tipo, y es un tipo de periodismo local muy divertido, porque es que conozco a todo el mundo. Yeah. Choca porque son como registros tan diversos, sí. O sea, que seas fotógrafo institucional del ayuntamiento, pero que luego te plantes un viaje a Latinoamérica, claro, a sacar un poco la vida de allí, es como... Necesito tener como varias opciones. Por una parte, el trabajo que hago en el ayuntamiento es un trabajo alimenticio, es un trabajo en el cual tengo que, o sea, con el que tengo que vivir. Es que además, eso, así, vamos a ir un poco por orden para que luego no nos repitamos un poco, porque como, claro, la situación del sector no es la más propicia para hacer carrera, la situación del fotoperiodista. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo trabajas de lo que quieres? ¿Realmente te gustaría estar trabajando en otro sitio, en otro lugar? ¿Simplemente estás bien? Me siento un privilegiado, por todos los sentidos. Primero porque me sigo dedicando al mundo de la fotografía. Es decir, yo no me siento tan fotoperiodista, me siento muy fotógrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de poder dedicarme permanentemente a lo que a mí me interesa y hacer lo que yo quiero es una ventaja impagable. Evidentemente no hago al 100% lo que quiero, tampoco deseo estar viajando permanentemente, este no es mi leitmotiv en la vida, pero yo necesito una cierta estabilidad. Y estos trabajos, que no son menores, son muy importantes. Por una parte, el trabajo dentro del ayuntamiento es un trabajo importante y necesario, pero es que me gusta. A mí me gusta trabajar en mi casa, me gusta hacer las cosas de mi casa, porque Alcobendas es mi ciudad y es mi casa. Y por otra parte, dar clases, que también me interesa. Es decir, el hecho de estar dando clases ha sido algo que me ha ofrecido el ayuntamiento, que es el dueño de la escuela, y es un regalo que intento no desaprovechar. Llegados a este punto, para poder dar clases necesito realizar otra serie de trabajos, no puedo dedicarme a hacer una mera fotografía institucional, necesito hacer ciertos trabajos que me colmen como profesional y sobre todo que me colmen como persona y como autor. Entonces, para ello destino todas mis vacaciones a la realización de proyectos personales. Evidentemente tengo muchos días, o sea, los veranos, las navidades, la Semana Santa, pues todos esos espacios son los que dedico a mi trabajo personal, que en ocasiones me reportan un cierto beneficio personal, desde luego, económico no siempre, a veces tienes que perder, unas veces ganas mucho, prestigio, o evidentemente vendes estos reportajes y otras veces pierdes dinero, porque claro, irte a ciertas zonas a hacer ciertos reportajes no siempre compensa. Pero me hacen estar en una situación de privilegio respecto a cómo está mi profesión a día de hoy, que estoy muy cómodo, estoy muy bien. Ya ves, porque ahí ¿cómo empieza, en ese punto, en el de tus viajes, en las vacaciones, cómo se empieza a desarrollar tu obra fotográfica en Latinoamérica? Es decir, el interés de Latinoamérica sobre todo, ¿qué pasos das hasta llegar hasta ahí? ¿Cómo te surge contar las historias, etcétera? Pues empiezo realizando trabajos con ONGs, siempre, pues bueno, el irte a ciertos sitios, haces un par de trabajos, ciertas cositas, y en un momento de mi vida conozco a unos fotógrafos de Guatemala. Primero, con ellos hay un hermanamiento instantáneo y me invitan a ir allí a trabajar y yo acepto. Entonces hago un primer viaje,
que hago con una ONG que se llama Médicos del Mundo. Realizo un reportaje, realizamos un libro y me gusta el lugar, me gusta estar allí y me siento muy cómodo. Y me vuelvo a España y me ofrecen cuando llego a España nuevamente volver, pero en este caso con un trabajo. Y digo, anda, qué maravilla. Entonces me ofrecen estar durante 6 meses trabajando en Ciudad de Guatemala, en un periódico que se llama El Periódico de Guatemala. Ahí trabajan todos mis amigos, con lo cual me sentía en casa. Entonces llegué, acepté inmediatamente, era una oportunidad que no podía desaprovechar por la experiencia y porque aquello era mi casa. Y llego y me planto allí. Estoy 6 meses trabajando muy bien, muy cómodo, y empiezo a realizar lo que ya empieza a ser el cuerpo de trabajo de la violencia en América Latina. Eso empieza en el año 2007. Y a partir de ahí es cuando se empieza a generar todo el trabajo que es por el que me han dado el premio WordPress Photo. Paso allí unos meses y empiezo a realizar una serie de trabajos que tienen mucho que ver con todo el tema de la muerte, porque hay mucho sicariato, hay mucha violencia, es un lugar de tráfico de personas, de drogas, y a partir de ahí es donde empiezo a fomentar la idea de un trabajo sobre la violencia en América Latina. Y empiezo a darme cuenta de que no quiero hacer tanto las muertes como quién las produce. Y a partir de ahí nace lo que sería la primera parte de la serie, que se llama Sicarios. Y bueno, estoy allí unos meses muy curiosos y realizo gran parte del trabajo sobre la violencia en América Latina, que luego seguiría acrecentándose año tras año. Lo que pasa es que ya no estaría de manera más permanente, ya sería un ir, volver. Estuve así hasta hasta este año, que he estado realizando la última parte, que era en Colombia. He estado en Guatemala, he estado en Honduras, he estado en El Salvador, en México, y he cerrado el tema en Colombia. ¿Y qué lleva un fotógrafo a querer retratar los territorios hostiles? Pues sencillamente porque me los encontré. No era esa mi idea. Yo, que había estado ya en muchas misiones internacionales con la OTAN, no como fotógrafo evidentemente, quería huir bastante de ciertos estereotipos, de cierta imagen del fotoperiodismo, zona de conflicto. No me interesaba porque no formaba parte de mí. No me veía integrado en lo que allí se producía, y luego porque eran conflictos que estaban muy bien cubiertos por otros profesionales a los cuales admiraba. Entonces no tenía ningún interés en estar allí. Y en cambio en Guatemala se daba la circunstancia de que era un lugar que me importaba, la gente de allí me importaba y yo estaba metido en todo aquello, con lo cual al final todo eso que a mí me afectaba produjo que al final afortunadamente saliese un reportaje que me interesaba, y ahí sí que me empecé a motivar, porque ese tema de la violencia era un tema que me interesaba bastante. Claro, quizás la parte difícil para un fotoperiodista es como integrarte en el grupo que quieres fotografiar, y tú en verdad lo tenías fácil porque ya habías, a raíz de los fotógrafos de Guatemala, ¿o viste ciertas complicaciones? No, era muy complicado porque en Guatemala también hacía información periodística normal y corriente, o sea, también tenía que hacer, no tanto guardias, pero sí tenía que hacer unos bolos fotográficos muy normales dentro del fotoperiodismo. Lo que pasa es que llegué a un acuerdo con la dirección del periódico, por la cual yo hacía labores de editor, y cada vez que hubiese una información de nota roja, que es la información de violencia, la cubría yo. Y ellos aceptaron. Aceptaron porque la verdad es que me lo regalan, también te lo regalan. Entendieron que era algo que podía hacer muy bien, porque lo miraría con otros ojos, sobre todo de gente de fuera, y aceptaron. Estuve varios meses haciendo eso. Lo que pasa es que no llegué a hacer un contacto con sicarios hasta la parte final de mi trabajo, porque no conseguía contactar con nadie, era muy complicado. Y al final, gracias a un fixer, que es un fixer es alguien que te lleva, que te trae, mi conductor, mi guardaespaldas, mi ayuda, mi colega, mi todo, me puso en contacto con amigos suyos que eran sicarios. Y a partir de ahí sí que empecé a tener muchos contactos, porque gracias a uno se forma un efecto escalera, que vas conociendo a nuevas personas, vas creando nuevos contactos, y a partir de ahí sí que pude empezar a trabajar de verdad. ¿Y riesgos, miedos, así algo como situación de peligro? Pues permanentemente. Date cuenta que en estos sitios, en América Latina, yo he estado una época muy mala, porque ha sido la época en las cuales las grandes ciudades de Centroamérica
se han transformado en los grandes focos de la violencia en el mundo. Es decir, San Pedro Sula en Honduras ha sido durante 5 años la ciudad más violenta del mundo. Aquello era el Far West, o sea, había tiros por todos los sitios. Entonces no es como una zona de guerra. En una zona de guerra es muy sencillo. El front line, que es la zona donde se establecen los disparos, sabes dónde está. Es decir, es fácil llegar. Luego a partir de ahí hay como ciertas escalas. Tú vas a una zona en conflicto y tienes por una parte front line, luego tienes la retaguardia, los hospitales, tienes unas zonas que son fáciles de ir traspasando. Pero en un país de estos con la violencia, la zona de guerra es toda la ciudad y puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Lo que pasa es que esto no es que tú llegues a los sitios y ya ocurra todo este tipo de cosas, no. Mi trabajo era un trabajo de paciencia. Es decir, tienes que esperar cuando ocurre algo, dónde ocurre, tienes que desplazarte donde está ocurriendo, quién está moviendo ese tipo de cosas, qué tipos de movimientos políticos hay, narcotráfico, o sea, son muchas historias que engloban la violencia, que no solamente es la muerte en sí, ¿no? Y yo, pues bueno, estaba muy metido en ese tipo de ambientes, trabajando con muchos periodistas, porque claro, no es un trabajo que hagas tú solo, es un trabajo que has compartido, porque ese viaje se ha compartido con muchas personas, con muchos fixers, con muchos periodistas, con muchos fotógrafos, con compañeros que han ido y han venido, porque trabajar solo ahí es imposible. Riesgos, todos. Peligros, todos. Lo que pasa es que ahora, a toro pasado, dices, bueno, pues ya ha pasado, pero he sido muy imprudente en muchas cosas que he hecho, y eso, bueno, pues siempre, esas secuelas siempre se quedan. ¿Quieres compartir algún tipo de...? No, es que anécdotas hay un montón, tampoco son muy necesarias, porque al final se ven en el trabajo propio. ¿Pero hay alguna anécdota que digas, ostras, mira, en esta ocasión...? No, pues fui a cubrir justamente en San Pedro Sula, en el año 2014, era el cenit de la ciudad más violenta, aquello era muertes por todos los sitios, de todo tipo. Es una ciudad que pilla justo en medio entre Colombia y Miami, con lo cual es una ciudad de tráfico de droga, no te puedes ni imaginar, hay muchos intereses allí metidos. Y en una redada para un grupo de narcotraficantes me vi enredado en medio de una balacera, que es un intercambio de disparos. Entonces me vi en medio para hacer unas fotos, en medio entre policía, ejército, narcotraficantes. Entonces tuve que tirar al suelo y estar allí casi 8 horas quieto hasta que la cosa se solucionara. Pues no me podía mover, o sea, me refiero, no me podía mover, si me movía me podían pegar un tiro. O sea, no es que estuviesen disparando permanentemente, sencillamente que si yo saliera un blanco, porque los policías podrían pensar que era uno de los otros y los otros que eran policía, entonces era imposible. Entonces yo gritaba, oye, que estoy aquí, y al final pues nada, pues estuve allí pues aguantando todo lo que pude, en el suelo tirado, o sea, sin ningún coche ni nada, estaba tumbado, como si fuese un cadáver, 8 horas. ¿Además vas solo? No, yo iba corriendo, el fixer se quedó justamente en la boca calle, que estaría a unos 30 metros, y pues, entonces yo avancé y vi los tiros, me tiré al suelo y dije, aquí ya no me muevo, porque si me movía podía pasar de todo. Luego todo se solucionó muy bien, pero son de esas miles de anécdotas, ¿no? Desarmé a un tipo que me intentó asaltar, bueno, en fin, historias hay para aburrir, o sea que... Wow. Y luego personas que conoces, claro, personas que han padecido muchísimo, ¿no? Transexuales que han sido brutalmente torturados, bueno, migrantes encarcelados, pandilleros, no, sí, por conocer. Eso es la parte mala y buena a la vez. Mala porque vives historias que no son agradables, y buena porque conoces historias muy interesantes para un periodista. Porque esa faceta periodística siempre la tienes. El tema de querer hacer la noticia, todo esto, es como algo que tenemos todos en vena. Es decir, no, decía antes que no me sentía muy fotoperiodista en ese aspecto, pero la vena del periodismo sí que la tengo. Es decir, la tienes que tener para hacer estas cosas. Y eso es de las partes más hermosas que tiene mi profesión. Ese afán de curiosidad, de querer saber, y de querer, sobre todo más que querer saber, querer contar. Eso es muy bonito. ¿Y cómo tratas esa emotividad, ¿no? Eso que surge con la otra persona, las fotos? ¿Qué buscas, qué intentas transmitir con estas fotografías? Pues... Porque además choca el blanco y negro de las fotos. Lo hice en blanco y negro porque trabajar en color era demasiado duro para mí. La imagen de la sangre era demasiado evidente. Entonces yo necesitaba, por una parte, jugar a otra liga, hacer que ese trabajo fuese mío. Y era un tipo de trabajo que hacían otros fotógrafos, que también lo hacían muy bien, pero yo quería darle mi propio sentido. Y la única manera de la cual podía hacerlo era hacerlo en blanco y negro.
y bueno, creo que lo hice bien. Y siempre intentando hacerlo con mucho respeto. He tenido de todo, es decir, hay veces que me he comportado como un auténtico elefante en una cacharrería y he ido a hacer la información, pues como se dice, a saco para poder tener lo que necesitaba, pero siempre con respeto. Respeto a las personas a las cuales fotografías, porque es que es muy difícil. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo, porque son situaciones muy delicadas, de dolor y cosas muy extraño, ¿no? La violencia es un tipo de trabajo muy complicado. Entonces tienes que tener cierta empatía sobre lo que estás contando. Lo que pasa es que, claro, las personas con las cuales haces ese tipo de información necesitan tu ayuda, porque tú eres un heraldo de lo que estás contando, y eso es muy importante. Entonces, cuando tú estás allí, no es cuestión de pedir permiso, porque el permiso se da de manera tácita, es decir, ellos te ven a ti como, o sea, ellos entienden que lo que está pasando allí no es normal. Entonces, verte a ti con una cámara fotográfica, para ellos es como pues como un SMS para todo el mundo, como un mensaje, ¿no? O sea, bien que estés aquí y bien que lo cuentes. No he tenido ninguna pega, es decir, nadie... Es más, quien más se ha querido ocultar es porque ha tenido cosas que ocultar. O sea, quien no quiere salir es porque verdaderamente tiene algo que ocultar. Pero una víctima o una gente que ha pasado por cosas muy malas, evidentemente quiere que tú estés allí contando las cosas. Por eso cuando estás cerca de ellos, lloran, se ven tan impotentes, se abren a ti de manera impresionante. Y eso es, como fotógrafo, es magnífico, porque hace que haga un documento fotográfico emocional muy latente, muy fuerte. Y los lazos que se establecen entre las fotografías que hago, los personajes a los que fotografío y mi trabajo se convierten en una fotografía con mucha potencia. Y eso es parte de mi trabajo. Por eso sigo haciendo fotos, porque ese documentalismo emocional es el que me motiva a seguir haciendo este tipo de imágenes. Como has dicho antes, el proyecto por el que estás nominado, que empezó en verdad en 2007, claro, cuando empieza en 2007 tú dices, vale, voy a hacer esto que dura a lo largo de los años, porque es un recorrido largo y prolongado. ¿Esto lo ibas pensando desde el principio? ¿Surge porque dices, vamos dando pasos y esto me lleva a otro sitio y ahora la serie es más larga? Cuando hay un dicho que es, cuando tienes todas las respuestas te cambian las preguntas, y así ha sido. Cuanto más me iba metiendo, más tenía la sensación de que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Es decir, tenía muy claro lo que quería contar, pero cada vez me veía más perdido. Entonces, para no sentirme perdido, tenía que seguir avanzando. Esto no es cuestión de llegar y hacer 4 fotos, no, es cuestión de llegar, hay que investigar, hay que tener paciencia. Repito, las fotos no salen al minuto, tienes que estar esperando. Yo me hacía un viaje de 2 meses y me pasaba 2 semanas sin hacer una fotografía. O sea, me ponía de los nervios, pero porque no ocurría nada de lo que a mí me interesara. Entonces, hasta que no empiezan a ocurrir cosas, no empiezas a fotografiar. ¿Qué ocurre? Que tú estás allí como un alma en pena, no sabes muy bien qué coño quieres contar. Y una vez que empiezan a surgir cosas, es cuando empiezan a surgir tus preguntas. A través de esas preguntas vas obteniendo respuestas, pregunta, respuesta, y vas encauzando el trabajo. A lo largo de los años he ido madurándolo muchísimo. Nada tienen que ver las primeras imágenes que hacía con las últimas, porque al principio era una violencia muy extrema y después ya el trabajo era cada vez más respetable en cuanto a la posición que yo obtenía con las personas con las que tenía que fotografiar. Hasta que al final, el último tramo del trabajo, el más maduro de todos, es el que ha dado sentido a todos estos años de trabajo, afortunadamente. Es decir, por eso no me considero fotoperiodista, porque no hago una imagen y me voy a otra cosa, sino que tienes que hacer una imagen y continuar con otra, siempre dentro del mismo tema. Y hasta que no salía de ese tema no podía meterme en otra historia. Por eso ahí me he encontrado muchas veces con muchas lagunas y perdido en muchísimas ocasiones, claro. Lo que pasa es que al final el hecho de ir, volver, ha hecho que ese trabajo al final tenga más consistencia. Claro, y el hecho de conocer a las personas que están en las fotografías también cambia la óptica un poco. Exacto. A la hora de capturar y disparar, imagino. También, porque sus reflejos y emociones son las que tú tienes que compartir y con las que te tienes que comer. Porque luego sus imágenes no las ves un rato, las ves permanentemente. Yo mis fotografías me paso viéndolas horas y horas, tengo que editarlas. Editarlas es seleccionar la imagen indicada para componerla, qué imagen es mejor, si esta o esta, que enlace una imagen con la otra, para poder contar toda la historia. Es
que eso es muy difícil, porque además te vas acordando de todas las imágenes que tienes y de todo lo que has pasado y de los lugares donde has estado, y eso al final es, ostras, es un impacto visual incluso pasados los años. Si tuvieras que quedarte con una foto, imagino que es complicado porque ya es muy difícil el trabajo de filtrado de vamos a ver qué fotos le cogemos, pero si tuvieras que cogerte con una o con varias de tu trabajo... No hay ninguna, porque al ser ese tipo de trabajos son corales, ya no busco tanto una imagen única como un trabajo permanente, entonces todas me parecen interesantes, porque todas tienen algo que contar y aportar. Nunca ha habido una imagen única, nunca, y seguramente tampoco la haya. Y aunque trabajas con features, la cosa es, tu trabajo de fotoperiodista si lo haces solo, o sea, para tanto los flashes, la fotografía, a la hora de capturar, estás ahí solo. Sí, lo que pasa es que el trabajo de investigación a veces se hace compartido, es decir, yo he trabajado con camarógrafos, he trabajado con periodistas, he trabajado con investigadores, es decir, he podido compartir mis conocimientos con mucha gente, porque claro, todo este tema de la violencia no se lo solamente fotografía, pues he estado trabajando en programas de televisión, he sido asesor en pues para otros muchos reportajes, he sido asesor para otros muchos fotógrafos que han querido hacer no lo que he hecho yo, pero cosas similares, con lo cual, pues bueno, al final son trabajos muy compartidos. Yo me he beneficiado de mucha gente y mucha gente se ha beneficiado de mí, y eso es fantástico, porque ese intercambio de conocimientos me ha beneficiado dentro de mi trabajo personal. Y una duda, en cada fotografía que haces, es decir, ¿nos puedes explicar un poco cómo se lleva a cabo? Es verdad que esperas a que ocurran las cosas, pero por ejemplo, en esta fotografía que estamos viendo, ¿cuál es la filosofía que hay detrás? ¿O que a la hora de disparar que intentas...? Hombre, lo que intento es que el punto emocional de la imagen llegue a un clímax, es decir, yo necesito que se establezca una relación entre las personas que salen en la imagen y lo que está sucediendo. No es tanto buscar la estética y sí buscar lo que verdaderamente está sucediendo. Date cuenta que las personas en momentos de tensión se rompen para cualquier acción, es decir, pierdes los estribos, pierdes las maneras, te derrumbas, o sea, en función de la situación. Rabia, odio, ira, impotencia, abatimiento, todo ese tipo de sensaciones que tú estás viendo, ¿no? Todo ese tipo de emociones son las que tienes que captar, o son las que yo voy buscando. No tanto para dar más efecto a la imagen, sino para que quede constancia de que lo que está sucediendo es real. Si no, acaba siendo una foto plástica y eso no me compensa. Yo necesito que esté ocurriendo verdaderamente algo y que luego en cada fotografía haya algún elemento que hable por sí mismo, que no caduque, que no sea una imagen que luego olvidemos, sino que sea una imagen que permanezca en la retina. De momento lo he conseguido en parte. Entonces tengo que seguir todavía trabajando un poco más, ahí tengo que seguir aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Con otro proyecto, entiendo, porque Sicarios y un poco el proyecto Sí, Latinoamérica engloba 4 trabajos. Primero era Sicarios, luego Nota Roja, luego Gang Border, que es Frontera de Pandillas, y el último, que es Narcoturismo. Entonces han sido los 4 pilares que han finiquitado Latinoamérica. Cada uno tiene su particularidad. Los Sicarios era el trabajo sobre las personas que asesinan, Nota Roja era sobre víctimas, Gang Border evidentemente sobre los pandilleros, y Narcoturismo es un poco el esperpento de todo el espectáculo de la violencia que ahora, por ejemplo, se está produciendo en Colombia, ¿no? Es decir, que es que ahora mismo pues, todo el mundo, a través de series de televisión, de películas, de todo, pues toda la gente va de turismo a lugares donde ha habido muchos crímenes, ¿no? Ese punto final tan esperpéntico ha sido el que ha dado la puntilla a todo el trabajo. Y el que, fíjate que es un trabajo que no tenía nada que ver con el primero, pero tiene todo que ver, ¿no? Es la parte esperpéntica. En el primero la gente mata y en el último la gente va de turismo a ver dónde han matado a la gente. O sea, me parecía tan paradójico que, o sea, es que era frustrante, ¿no? De manera personal, tener que hacer el último trabajo ha sido lamentable. No por la parte gráfica, sino por el resultado de todo lo que estoy haciendo. Es como si no le importara a nadie lo que ocurre, pero bueno. Y es verdad que vamos a cambiar un poco la siguiente pregunta, no pasa nada. Cuando te llaman, no sé si te llaman, ¿cómo te comunican que estás nominado para el World Press Photo?
Pues no, tienes que presentarte, o sea, optas a ello. Y nada, era la segunda vez que lo intentaba en esta categoría. La primera no debía estar muy bien armado porque no gané nada. Y en esta, sí, nada, me llamaron por teléfono y me dijeron que, bueno, pues que te habían nominado, que tenía un trabajo espléndido y que era candidato para ganar en la categoría de larga, vamos, de long term, ¿no? Larga duración, que es la categoría que más me interesaba, porque como yo no hago breaking news, que es la noticia permanente, o sea, no hago información diaria, era la única categoría en la cual podía presentarme, y es la más complicada porque solo puedes presentarte si tienes trabajos que tengan al menos 5 años de duración, es decir, que no se puede presentar cualquiera. No sé cuántos candidatos éramos, pero vamos, yo he estado allí. En la primera vez que me presenté, el trabajo que ganó era muy bueno, o sea, no tenía ninguna posibilidad absoluta. Era un trabajo sobre una seropositiva, que la tía llevaba haciendo ese trabajo 30 años, con lo cual era inviable que yo ganara, porque el trabajo era, o sea, muy bueno. Y este año, pues el trabajo bueno es el mío. O sea, ahí no discute, vamos, no va a discutir nadie. O sea, que entonces el 12 de abril, cuando se decida, es tuyo ya. Seguro. No, a ver, ya he ganado. O sea, estar allí, el triunfo es estar allí. Sobre todo porque... O sea, el ser nominado. Entiendo. Sí, eso ya es una victoria. Es una especie de primero, segundo, tercero. O sea, yo ya he ganado. He ganado porque el motivo de estar ahí para mí es muy importante, porque WordPress Photo es una institución que mueve mucho público. Mueve más público que las publicaciones en las cuales yo llevo mi trabajo. Y eso sí que me interesa. Entonces, a mí me interesa que mi trabajo no se vea por mí, sino que se vea lo que está ocurriendo allí o lo que ha ocurrido allí. Para mí es un proceso de memoria, es un proceso de memoria crítica. Entonces, que WordPress Photo haya reconocido mi trabajo es un punto y final a esa historia verdaderamente definitivo, porque ahora mucha gente va a poder ver lo que ocurre en América Latina. Y yo voy a poder explicar a otro foro de personas qué trabajo he realizado allí. Y eso va muy al margen de lo que es la prensa, es decir, yo hago mi trabajo destinado a periódicos, o sea, periódicos, revistas, magazines. Entonces, el hecho de que eso salga en una exposición tan popular que todo el mundo ve, para mí era definitivo. O sea, ha sido lo mejor vamos, ese es mi premio. Todo lo demás me da igual. Te das cuenta que no es un premio económico, o sea, no te da nada por estar allí. Entonces, yo ya he ganado. ¿Voy a estar en la exposición? Sí, esa es mi victoria. Que luego gano, pues bien, estaré contento, pero vamos, eso no va a quitar o va a disminuir los réditos de mi trabajo, porque el reconocimiento ya lo tengo. Date cuenta que este trabajo ya ha ganado todo lo que tenía que ganar, ha tenido las mejores becas, los mejores premios, y esto era tal vez el cenit, lo último que quedaba, y joder, claro, para mí ha sido muy, muy importante, o sea, ¿cómo no voy a estar orgulloso? Para mí es como un doctorado. Te sacas un doctorado en cualquier historia, cualquier tipo que lleva años estudiando, no solamente una carrera, sino estudiando algo concreto de su profesión, que de repente se lo reconozcan. Con un doctorado, tiene que hacer un estudio sobre algo concreto. Bueno, pues yo he hecho un estudio sobre la violencia y WordPress Photo sería mi doctorado, y me lo han regalado. Entonces, pues sí, es un regalo que, por supuesto, si fuera un Oscar, ¿no? Si fuera una película. Claro, es un reconocimiento... es un reconocimiento muy, muy bueno, es un reconocimiento que te dan otros profesionales. Y eso es con lo que yo me quedo. Y por supuesto para dentro de mi rama de la fotografía documental es el premio más estimado. O sea, podría ganar todos los reconocimientos del mundo, que ninguno se compararía a este, por lo menos para mí. Y ya para cerrar este bucle de preguntas, el futuro con este reconocimiento, el futuro un poco de la profesión. Pues ahora mi futuro es seguir trabajando. Fíjate que es un futuro bastante humilde, o sea, solo quiero poder seguir poder seguir viviendo de la fotografía. O sea, quiero poder seguir dando clases y quiero poder seguir haciendo reportajes. No sé si podré completar alguna vez en mi vida un reportaje como el que he hecho, tan sumamente intenso, pero bueno, voy a intentarlo. Entonces ahora estoy con un trabajo sobre los pueblos paláfitos. Es mucho más dulce, evidentemente, son los pueblos que viven en el agua. Entonces, bueno, ahora es un trabajo mucho más sencillito, y ese sería uno. Y otro con el que estoy es un trabajo más fotográfico, que es sobre, bueno, son
bueno, he sacado un libro hace poco que se llama UFO Presencias, que es un libro sobre territorios ovni, y ahora estoy haciendo otra parte del trabajo, sería la segunda parte de ese trabajo, que es sobre los territorios donde se han creado las civilizaciones, pues bueno, Israel, Mesopotamia, Armenia, que son los lugares, bueno, pues como de culto. El tema de los ovnis son lugares de culto para los americanos, y en este caso vamos a ver los lugares de culto como para los europeos, ¿no? Que son territorios donde ha habido milagros, donde Cristo vio por allí, donde estuvo pues la Torre de Babel, el Arca de Noé, todos estos sitios que, bueno, que se supone que han existido, pero nadie los constata, entonces quiero ir a fotografiarlos. Es más un trabajo más paisajístico, nada que ver con este tipo de fotodocumental. ¿Con lo que has hecho hasta ahora? Claro, pero que también me motiva. Ahí es más un trabajo, bueno, más placentero, claro. Claro, que quizás no se alarga tanto en el tiempo, o sí, depende de qué serie hagas y depende de qué pasos des y te llevarán a otros, pero... No se alarga no se alargará tanto, porque la idea que tengo son trabajos más a 3, 4 años y mucho más livianos. Son más trabajos más en el cual el viaje y la percepción de lo que estás viendo va más por encima del efecto noticioso, ¿no? Pero bueno, claro. Y bueno, si encima tienes que aprovechar tus vacaciones ahí. Sí, claro, también es que date cuenta que yo llevo años trabajando en mis vacaciones, o sea, que yo venía luego a relajarme a trabajar aquí. Es decir, venía de 3 meses de tensión permanente en América Latina y cuando volvía era como, no, si yo ahora estoy relajadito, ¿no? Totalmente. Bueno, pues hasta aquí sería todo. Te voy a cortar. Muchísimas gracias.